Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ayer hablábamos de las moléculas polares y qué propiedad era muy importante en estas moléculas polares, ¿vale? Para que fueran polares, ¿qué propiedad era importante? Ay, ¿cómo le hago? Creo que lo estoy moviendo al revés. Entonces, ahora, bueno, ya desde ayer se les quedó canal, empezamos a ver ahora para las moléculas no polares, porque si ellas no tienen polos permanentes como las polares, ¿cómo es que se atraen? Y la prueba está que si ustedes ya revisaron algunos gases, ¿no? Por ejemplo, el metano, no sé, nitrógeno molecular, pues van a encontrar que tienen un punto de ebullición, por ejemplo. Pues quiere decir que hay interacción intermolecular entre una molécula y otra, pero son moléculas no polares. Y ayer llegábamos a, bueno, con todo este rollo que está escrito aquí, que el tamaño era muy importante. Y eso es lo que iban a analizar con respecto a esta tabla, ¿de acuerdo? Esta mini tabla de propiedades, ¿sí? Sabemos que los gases nobles no se encuentran como helio subíndice 2 o como neón subíndice 2, no, ellos se encuentran en forma atómica, pero hay interacción de un helio con otro helio con millones de helios, ¿no? Entre ellos, igual de el gas neón, ¿sí? Halógenos sabemos que se encuentran en la naturaleza en forma molecular, flúor molecular, cloro molecular, entonces la interacción de un flúor con otro flúor con otro flúor. O aquí hay unos hidrocarburos pequeños, como los que revisaron muy seguramente allá a nivel bachillerato. Tenemos el metano, el etano, el propano, butano. Todos ellos se encuentran en fase gas, ¿sí? Y existe la interacción de un metano con otro metano. Entonces, ¿cuál es la conclusión, por ejemplo, para los gases nobles, chicos? Que conforme aumenta su número de electrones, su punto de ebullición disminuye. O mientras más grande sea el átomo, su peso de ebullición su punto de ebullición, disminuye. A ver, aquí, ¿cómo grafican estos datos? ¿Realmente disminuye? Los puntos de ebullición están aumentando porque se están acercando más al cero. Así es. El punto de ebullición aumenta, ¿verdad? Mucho ojo porque en el examen lo interpretan a la inversa. Y pues no. Creo que todos sabemos graficar en el eje de las Y. ¿Sí o no? Sí, tiene razón, perdón. ¿Sí? No, aquí no hay ningún problema. El problema es en el examen, que luego aquí nos podemos equivocar y se corrige y punto. Pero en el examen no, porque ahí no puedo pensar si el alumno se equivocó o no. Simplemente tiene que ser un solo resultado, ¿no? ¿Sí? O sea, congruente con lo que se les pregunta. Entonces, muy bien, como dice su compañera, ¿cómo me doy cuenta que un sistema está grande si no lo puedo medir, chicos? Lo platicábamos ayer. Por el número de electrones. Por el número de electrones, ¿por qué más? El peso atómico. En este caso, el peso atómico, ¿de acuerdo? Entonces, como ya ustedes lo dijeron y muy bien, es que conforme aumenta el número de electrones o el peso atómico, en este caso, vean cómo el punto de ebullición aumenta. Si la energía aumenta, ¿qué significa, chicos? ¿Qué estabilidad disminuye? A ver, si la energía aumenta, bueno, aquí ubiquemos, ¿qué es punto de ebullición? Propiedad que sabemos desde que inició nuestra materia. ¿Qué es punto de ebullición?
El punto en el que la sustancia pasa de fase líquida a fase vapor. Exactamente, es la energía que se requiere aplicar para que pase. Entonces, ¿cómo estaban las moléculas en fase líquida? ¿O qué pasó ahí para que pasaran a fase gas? ¿Se calentaron? ¿Qué más? Las uniones se rompen. Las uniones se rompen. ¿En qué estado se rompió esa unión? ¿En qué estado de la materia? ¿Qué es punto de ebullición? Así es. Exactamente eso es lo que está pasando. ¿En dónde se requiere más energía? En ese primer cuadrito que estamos analizando. ¿En qué sustancia se requiere más energía? Para pasar al estado gaseoso. A ver, estamos viendo el primer cuadrito, el de los gases nobles. En el criptón. ¿Por qué se requirió más energía para pasar al estado gaseoso? ¿Es la que más se acerca a cero? No, ¿por qué se requirió más energía? Ajá. ¿Y eso qué causó? ¿Por qué se requirió más energía? Porque su punto de ebullición es más grande comparado con los demás. Sí, pero ¿eso qué significa que sea más grande? ¿Por qué se requirió más? Que necesitamos más de calor. ¿Para qué? Que tiene Para los enlaces de las moléculas. Para los enlaces, chicos. Para la vibración de los electrones. A ver, ¿para qué? Y lo dijo su compañero hace rato. Mucho ojo con la palabra que ustedes escriban, porque como así se ve gacha, una cosa es enlace, una cosa es vibración, son cosas totalmente diferentes. Entonces tenemos que emplear bien los términos, porque somos del área química, y eso siempre lo voy a insistir. ¿Por qué se requirió más energía en el criptón? Para separar un criptón de otro criptón, de otro criptón. Porque su tamaño es más grande. ¿Y qué tiene que ver que su tamaño sea más grande? Ahorita, las vibraciones que generan, para que no confundamos. ¿Por qué hablé ayer de vibraciones? Ajá.
una carga. ¿Y esas cargas qué provocan? Así, en nuestro caso, ¿qué van a provocar? Y esa atracción, ¿qué origina? ¿Cómo se llama nuestro tema? Moléculas no polares. ¿Cómo se llama nuestro tema, chicos, que estamos viendo? ¿Un dipolo? ¡Qué barbaridad! Una Interacciones intermoleculares. Interacciones intermoleculares. Para empezar, así se llama nuestro tema, ¿verdad? A ver si saben qué tema estamos abordando, chicos. Sí, profesora. Nuestro tema se llama interacciones intermoleculares. Y ayer que vimos esas interacciones intermoleculares, ¿entre qué tipo de moléculas se puede dar? Entre polares y no polares. Entonces, ¿hoy qué estamos analizando? Como ese dipolo es instantáneo, porque si lo escriben así, ¿sí? Van a creer que la que está mal es la maestra de inorgánica. En las moléculas polares tenemos dipolos permanentes. En las moléculas no polares, como lo dije ayer, tenemos dipolos instantáneos, temporales. ¿Y a qué se deben esos dipolos instantáneos y temporales? ¿A qué se debe? No, eso es en las moléculas polares. ¿A qué se debe los dipolos instantáneos, temporales, etcétera? ¿A qué se debe, chicos? A las vibraciones de las moléculas. A las vibraciones de las moléculas. Ubiquen bien las palabras. Hace rato cuando yo dije, bueno, ¿y por qué tiene mayor punto de ebullición? Es que se tienen que romper las vibraciones. No, las vibraciones no se rompen. Las moléculas vibran y como vibran se genera un dipolo temporal. Al generarse esos dipolos temporales, esas cargas, pues no se van a rechazar, ¿verdad? O sea, se van a traer, pues claro está, la parte positiva, la parte negativa. Porque si se rechazan, pues ¿para qué aplico temperatura para pasar el estado gaseoso? No, pues se atraen los polos opuestos generados temporalmente por la culpa de las vibraciones y eso provoca interacciones intermoleculares en moléculas no polares. ¿Sale? Entonces quedamos, de acuerdo a esto, ¿por qué dijimos? Bueno, ustedes mismos lo dijeron, ¿por qué es importante el tamaño? Porque entre más grande hay mayor interacción y por lo tanto requiero mayor temperatura. Ya para cerrar este primer cuadro.
chicos. Así, hasta ahí termina. Hasta ahí termina. Porque son mayores las vibraciones. Bueno, si una molécula es más grande, pues va a vibrar más. Al vibrar más, como lo dijo su compañero, pues va a generar momentos polares instantáneos y va a haber pues más atracciones. Y al haber más atracciones, pues la energía de interacción aumenta. ¿Sí me explico? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, Perfecto. A ver, ¿qué pasa con los halógenos? Con las moléculas donde se involucra halógenos. ¿Qué está pasando? También que conforme aumenta el número de electrones y el peso molecular, aumenta el punto de ebullición. Así es. Ya explicamos por qué. ¿De acuerdo? Sí, profesora. ¿Y qué pasa con los pequeños hidrocarburos que tenemos ahí? O al peso molecular, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que hay una relación entre el número de electrones y el peso molecular? Sí, Perfecto. Entonces ya vimos. Mi tema, ¿sí? Se llama interacciones intermoleculares. Así se llama el tema. De verdad, no los asusto, pero con el tema de regla de Fajans y con esto, pregunten, con eso repiten semestre. Si no les queda claro de qué estamos hablando, ¿sale? Por eso ya nos llevamos casi un mes y medio hablando de compuestos covalentes y compuestos iónicos. ¿Por qué? Porque necesito saber muy bien qué es un compuesto iónico, identificarlo, y un compuesto covalente para poder hablar de interacciones que yo les dije al inicio. Pueden llamarse interacciones, fuerzas o atracciones intermolares. O hay libros que dicen interacciones no covalentes. O sea que no es un enlace. Por eso cuando en el examen me escriben enlace, ya con eso es suficiente porque no estamos hablando de enlaces. ¿Sale? O ustedes ven que aquí esta molécula de agua con esta otra molécula de agua, ¿hay un enlace formal? Las interacciones las pintamos en forma de puntitos o como estas rayitas. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en la molécula de agua, donde tengo el oxígeno unido con dos hidrógenos? Ahí sí hay enlaces, ¿no? O interacciones intramoleculares. Pero estas rayitas no son interacciones intramoleculares, son interacciones intermoleculares. Como su nombre lo dice, es entre una molécula y otra molécula. Y esas interacciones intermoleculares o interacciones no covalentes se puede dar entre una molécula polar y otra molécula polar, o entre una molécula no polar y una molécula no polar, o entre una molécula polar y una molécula no polar. Polar y no polar. De ahí que nacen todas este tipo de interacciones.
Por eso tenemos interacciones ion-ion, enlaces de hidrógeno, ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de dispersión o ion-dipolo inducido. ¿Por qué tiene todos estos nombres? Porque ya lo vimos ayer. Bueno, para empezar, cuando trabajo con moléculas polares, ya vimos qué propiedad es importante. ¿Qué propiedad es importante? La electronegatividad. Así es. Y cuando tenemos moléculas no polares, ¿qué propiedad va a ser importante? La geometría de la molécula. A ver, los que pusieron atención, ¿qué propiedad es importante? El tamaño del átomo. ¿Siempre trabajo con átomos? No. El tamaño de la molécula. El tamaño de la especie química, ¿sí? Porque no siempre trabajo con átomos, ni siempre trabajo con moléculas, ¿sale? Aquí se ejemplifica que pueden ser, en la forma de representar a los gases nobles, pues son en forma atómica, y los halógenos no son átomos, son moléculas, los hidrocarburos son moléculas. Muy bien. Bueno, como ya vimos, antes de continuar, vamos a analizar esta otra propiedad. Bueno, es la misma propiedad, punto de ebullición, ¿sí? Más bien con esta muestra. Fíjense bien. Tengo dos moléculas orgánicas formadas de 5 átomos de carbono. ¿Por qué la molécula de la izquierda tiene mayor punto de ebullición que la de la derecha? Porque es más grande. A ver. Si ustedes calculan el número de electrones de cada uno, ¿quién tiene más electrones? Tienen el mismo número. Tienen el mismo número de electrones. El peso molecular. Es el mismo. Es el mismo. Entonces, ¿por qué el de la izquierda tiene mayor punto de ebullición que el de la derecha? La geometría. ¿Están más alejados? A ver, ¿a qué le llaman que está más alejado? ¿O qué tiene que ver la geometría? A ver. Imagínense que llegan a la industria y se encuentran con el pentano o con el dimetilpropano, ¿no? Y que les dicen, ustedes son ingenieros, y que les digan, tengo estos dos tanques. Y este tiene un punto de ebullición de 36 y el otro de 9. ¿Por qué? Si los dos tienen el mismo número de electrones, el mismo peso molecular. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le explicarían a las personas que están a su cargo? ¿Por qué uno tiene mayor punto de ebullición que el otro?
Maestra, ¿podría ser por su geometría? Bueno, vamos a ver. ¿A qué le llamas geometría? Y a ver. Explícanos, por favor. Por la forma en la que se acomodan. Ajá. ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso implica si es más fácil poder romper el enlace. A ver, ¿estamos hablando de enlaces? O sea que voy a destruir a la molécula. No, perdón, poder romper la interacción. Esta molécula, la molécula de la izquierda está interaccionando con miles de moléculas. La de la derecha también lo está haciendo. Pero ¿quién lo hace más fuerte? A ver, espérenme tantitito, voy a contestar. Muy bien. Entonces, ¿ahora cómo quedó el asunto, chicos? A ver, para empezar, ¿estas moléculas son polares? No. No son polares. Entonces, para nada me va a servir aquí hablar de polaridad, ¿verdad? Que estas moléculas no son polares. ¿Cómo es que interacciona una molécula con otra molécula? ¿Cómo va a interaccionar el pentano con otro pentano, con otro pentano, con otro pentano? Mediante dipolos inducidos. Dipolos inducidos. También así lo va a hacer el dimetilpropano, con otro dimetilpropano, con otro dimetilpropano, mediante dipolos inducidos. ¿Sale? Y ya quedamos que esos dipolos inducidos es por la culpa de las vibraciones. ¿Vale? Yo no tengo que romper ni las vibraciones, no tengo que romper los dipolos inducidos, sino que por la culpa de los dipolos inducidos, ¿sí? Pues va a interaccionar una molécula con otra, con otra, con otra. En las moléculas no polares, ¿qué propiedad dijimos que era importante? El tamaño de la especie química. El tamaño. Pero aquí tienen el mismo número de electrones, tienen el mismo peso molecular. Y su compañera ya lo estaba empezando a explicar, creo que iba por el caminito. ¿Cómo es que el pentano tiene mayor punto de ebullición? Porque si tiene mayor punto de ebullición, ¿qué significa, chicos? Que necesita más energía para... Es porque separarse. los electrones están más alejados en el dimetilpropano. Aquí ya no tienen nada que ver los electrones. A ver, si se requiere mayor punto de ebullición, ¿sí? Porque yo no aquí en este tema no tengo que ver nada con enlaces, nada. En los enlaces hay electrones, eso ya lo estudiamos en todos nuestros temas anteriores. Aquí lo que estoy viendo es la interacción de una molécula con otra molécula y con otra molécula. Lo que tengo que identificar muy bien es que si es polar o no polar, ¿no? Para empezar.
Entonces, ¿por qué necesito más energía en el pentano? Porque podría ser que las cargas polares inducidas están más cercas, entonces existe una mayor atracción. Hasta ahí. Vamos a dejarlo. Muy bien. ¿Y qué pasa en el otro? Si tiene Se el mismo alejan número más. de electrones, tiene el mismo todo, ¿por qué tiene menor punto de ebullición? Porque se alejan más. ¿Quiénes se alejan más? Las cargas de polares inducidas. ¿Y por qué crees que se alejan más? Por la geometría que presentan. Bueno, va por ahí. Esta molécula, ¿sí? Fíjense aquí cómo está. Ya sabemos que las moléculas realmente no son así, planas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. O sea, esta molécula no es así. De hecho, voy a aprovechar, a ver, déjenme ver si puedo dibujarlas con un programa que tengo aquí. Ay, Dios, ¿cómo lo hago más chiquito? A ver, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, profesora. Pero ven todo lo que tengo, ¿verdad? En el escritorio. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a abrir un programa donde trabajo moléculas tridimensionales. Voy a dibujar, que era el pentano, ¿verdad? Sí. Fíjense bien. ¿Vieron al pentano? ¿Sí lo están viendo? Sí, profesora. Bueno, Sí. ese es el pentano. ¿Sale? O sea, las moléculas no están aplastadas. Tienen una geometría que, por cierto, ya analizamos nosotros. Si nada más tuviera una molécula de carbono, una sola molécula de carbono, y que aquí en vez de este carbono fuera un hidrógeno, ¿qué geometría sería para esta molécula? Ya lo vimos. Yo ya nada más les estoy preguntando de más. Para un carbono, ¿qué geometría es? Tetraédrica. Tetraédrica, exactamente. Entonces, cada carbono es un tetraedro, ¿sí? Pero no, toda la molécula, esta es su geometría de toda la molécula, que no se dice tetraédrica, simplemente es una geometría X de la molécula. Vean. ¿Ya la vieron bien? Sí. Ahora voy a dibujar a la otra. Perfecto. Creo que estas ocupan mucho algo de memoria, entonces cuando yo... A ver. ¿Sí se acuerdan de la anterior? Y de esta. Y imagínense que tengo millones de estas. Y millones de las otras. ¿Por qué las otras muestran mayor punto de ebullición que esta? Porque está más extendida, abarca más espacio. Porque la primera, si lo recuerdan, creo que no lo puedo abrir aquí. A ver, déjenme ver. Ah, que lo puedo. Porque esta, al haber aquí otro bonchete de moléculas idénticas, o sea, que hubieran varias, como lo dijo su compañera,
cada molécula pues va a tener su propio momento dipolar, bueno, o su dipolo temporal, así como lo dijo ella, su dipolo temporal. ¿De acuerdo? Entonces, ese dipolo temporal hace que esta molécula se atraiga con la otra molécula, con la otra molécula. Y están de acuerdo que aquí tenemos, para esa interacción intermolecular, esta molécula muestra una mayor superficie. Sí. Vean esta. Ambas tienen el mismo número de electrones, el mismo peso molecular, pero esta pues va a poder interaccionar con otra molécula idéntica, por eso sí le entendía a su compañera, nada más faltaba que concretara ahí con los términos. Esta molécula va a haber otra aquí idéntica, otra idéntica, otra idéntica. Para empezar, simplemente se va a perder la interacción con este átomo de carbono. ¿Están de acuerdo que está como oculto? Entonces, esta molécula va a interaccionar con otra, pero no lo va a hacer tan eficientemente como lo hace esta. Esta va, como tiene todo, está así más, ¿cómo dijo su compañera? Ahorita no me acuerdo, extendida, entonces va a interaccionar con otra molécula bien extendida, entonces como que se van a agarrar más, ¿sí? Va a haber mayor interacción entre ellas. Entonces, para pasar del estado líquido al estado gaseoso, pues se requiere aplicar más energía para romper la interacción de esta molécula con la otra molécula, a diferencia de esta. ¿Por qué? Pues porque como no está extendida, la interacción es menor con la otra molécula. Por eso, con menor energía, pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Sí me expliqué, chicos? Sí, profesora. Ya sé que me dicen que sí nada más, pero en la mera hora. Entonces, ese es el motivo. ¿De acuerdo? Y bueno, otro ejemplo más. ¿Cuántos? Metano, tetrafluoruro de carbono, tetracloruro de carbono, tetrabromuro de carbono, tetrayoduro de carbono. Si es del metano, ¿quién tiene el mayor punto de ebullición? El tetrayoduro de carbono. ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicos? ¿Puede ser por el peso de la molécula? Pues es lógico, ¿verdad? El peso molecular o el tamaño. Por eso tenemos que saber muy bien propiedades periódicas. Porque si recordamos, el flúor, cloro, bromo y yodo están en la misma familia. Y precisamente ese es el orden del aumento del tamaño del halógeno. ¿De acuerdo? El carbono, claro que tiene su contribución, pero es idéntico en todos los compuestos. Pero sabemos que el flúor es más pequeño que el cloro más pequeño que el bromo y el bromo más pequeño que el yodo. O sea, ¿quién es el más grande de todos? Pues el yodo. Y si hay 4 yodos sustituidos en el carbono, pues muy seguramente que es el más enorme. Y además hasta por número de electrones. ¿Sí o no, chicos? Maestra, ¿podría repetir lo que dijo? A ver, ¿qué estuvimos analizando aquí? ¿Cuál fue la conclusión ahí? Que mientras más grande sea la molécula, más momentos dipolares inducidos va a poder crear. A ver, ¿se puede repetir? Que mientras más grande sea la molécula, más momentos dipolares inducidos va a poder provocar.
Entonces, ¿cómo es el punto de ebullición? Mayor va a aumentar. Mayor, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí. La compañera que preguntó. Ok, gracias. O sea, no porque les cambien de compuesto, chicos, ya no saben qué contestar. Mucho ojo. En el examen no les voy a dar exactamente estos compuestos, ¿verdad? Puede ser que no se los dé idénticos. Por eso tienen que entender el tema. ¿Sí? O sea, aquí no se trata de que se aprendan de memoria las cosas, sino que comprendan qué está pasando. Porque yo en el examen, pues les doy cualquier molécula. ¿Sale? Estas moléculas que ustedes observan aquí son polares o no polares. No polares. No polares. ¿Y qué propiedad importa en las moléculas no polares? El tamaño de la especie química. El tamaño. Y pues luego se ve, ¿no? Yo creo que yo les dije, tengan su tabla periódica sobre su escritorio, sobre su mesa. Pues yo sé que el flúor es más pequeño. Si no me voy por el número de electrones, pues yo sé que el flúor es más pequeño que el cloro más pequeño que el bromo más pequeño que el yodo. Entonces, ¿quién es el más grande? Pues el tetrayoduro de carbono. Y si tengo mi tabla periódica a la mano, pues yo me voy a dar cuenta que el yodo es el que más electrones tiene, que el bromo, que el cloro, que el flúor y que el hidrógeno. Y si puedo calcular los pesos moleculares, pues me voy a dar cuenta que el más pesado es el tetrayoduro de carbono. Y si sé que todos son compuestos no polares, pues es lógico que el tamaño es importante, porque ahí luego se ve la tendencia. Entre más grande, más aumenta el punto de ebullición. ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí. ¿Cómo ven? ¿Sí? Eso es lo importante y lo hemos estado discutiendo. O sea, yo empecé así primero diciendo que es en una molécula no polar, y aquí expliqué el efecto. ¿Sale? Sí, profesora. Y luego explicamos esta tabla 3 veces. Que lo presentan estas especies químicas, pues lo presentan ¿no? Estas sustancias. Pues aquí ya nomás les puse esta tablita, más que sin valores, más que los de punto de ebullición. ¿No? Sí, profesora. Entonces, aparte, aquí está la explicación. O sea, quien leyó, pues aquí está la explicación, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver la clasificación ¿sí? De los diferentes tipos de interacciones que di en la introducción. Entonces vamos a ver el ion-ion, el ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo, etc. Ya nos vamos a meter a cada uno de ellos. Si ya entendí a qué se refiere con interacciones cuando tengo
dipolos permanentes o cuando tengo dipolos temporales, pues ya está todo resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si revisan esto para la próxima clase? Para el miércoles. Profesora, yo tengo una pregunta. Ayer que fui a la FES, vi que, bueno, ya empezaron a dar algunos profes asesorías sobre las materias y quería ver si, bueno, en esta rama de, bueno, en Inorga hay algún profesor, que dé asesorías. No tengo ni idea. Generalmente Pero, el propio profesor da asesorías a sus alumnos. El mismo profesor. ok, ¿y usted no da asesorías así como extra o así? Dentro de la clase. Ok, entonces, por ejemplo, maestra, por ejemplo, si me puedo estudiar todo el tema, bueno, todo lo que ya hemos visto, pero es que ya me perdí un poquito, entonces, ¿cree que le pueda preguntar, por ejemplo, alguna duda de otra tarea de anterior o así? De hecho, así quedamos desde el inicio de la clase. Si entraste a la primera clase, ahí se dijo que en cada clase yo, ¿cómo se llama? Aclaro dudas. Ok, profesora, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Profesora, entonces, ¿sí puede aclarar dudas aunque sea de la tarea, no sé, 2? Bueno, sí, ¿Todavía? eso yo me acuerdo, si entraste a la primera clase, No, ese día no entré porque compartió el enlace por Facebook y yo no me enteré. no, la clase la compartí por su coordinación. Nunca comparto en Facebook. Bueno, profesor, es que yo me acuerdo que usted había dicho que las dudas que iba a responder eran del mismo tema que estábamos viendo, que pasando el tema ya no iba a contestar. ¿No? Bueno, es que yo recuerdo eso. Bueno, ¿y qué te parece si sacamos el tema? ¿Cómo? Ahora te lo enseño y ya, para que no, precisamente, para que al final, no, es que la maestra dijo esto, no, entonces yo lo digo todo escrito. ¿Sale? Todo lo dejo por escrito. Te voy a presentar lo que vi en la primera clase. ¿Sale? Entonces, ahorita les digo lo de la primera clase. Espérenme, nomás que no sé por qué no sale. Para que no se hagan los chismes, como dicen por ahí. Porque siempre es muy fácil decir lo que no es. Entonces, para que eso no suceda, siempre yo me amparo. ¿Vale? Vean, este fue nuestro primer tema. Y dentro de las reglas del juego, aquí está. Dudas al inicio de cada clase. Aquí jamás dice que nada más dudas del tema en especial o que no se aclaran de otro tema. Aquí dice dudas al inicio de cada clase. ¿Compañera? Sí, profesora, disculpe. No, digo, vale aclararlo, ¿no? Sí, muy bien, gracias y disculpe. Entonces, cualquier duda que tengan, a mí me gusta aclararlas en la clase. ¿Por qué? Porque ya sé que es duda de muchos. ¿Sale? Entonces, ¿les parece? Siempre cualquier duda dentro de la clase, cualquier duda. Y yo doy de preferencia al inicio porque así ya todos arrancamos en la clase, aclarando dudas, si es del tema anterior o del tema mucho anterior, ¿no? Y todos se dan cuenta de la duda y de la respuesta de la duda. ¿Vale, chicos? Sí, profesora. Entonces, nos vemos el miércoles. Leen lo que sigue, ¿sí? Por favor. Sí, Los profe. tipos de interacción, por favor. Bonito fin de semana, chicos. Hasta luego.
Igualmente, profesor. Muchas Hasta luego. gracias, profesora. Hasta luego. Gracias.